Nadie imaginaría que, detrás de las lujosas paredes de aquella mansión millonaria, existía un silencio cruel. Un bebé indefenso, rodeado de riqueza, pero privado de lo más básico: amor, cuidado y humanidad. Mientras todos creían que lo tenía todo, alguien le hacía sentir que no valía nada. Cada llanto ignorado, cada hambre disimulada, cada mirada fría de quien debía protegerlo, y fue justamente la persona más invisible de aquella casa, la limpiadora, quien percibió algo que nadie más quiso ver. Ella vio las señales, ella sintió el miedo, ella entendió que si no hacía nada, ese bebé no sobreviviría, pero lo que ella hizo, rompió reglas, desafió órdenes y puso todo en riesgo. La mansión se alzaba imponente en lo alto de la colina, rodeada de jardines perfectamente cuidados, fuentes de mármol y portones de hierro que se abrían solo para quienes pertenecían a ese mundo exclusivo. Desde afuera parecía un lugar de ensueño, un símbolo absoluto de éxito, poder y estabilidad. Pero dentro de esas paredes elegantes se escondía una verdad que nadie de la alta sociedad quería ver. El bebé había nacido rodeado de expectativas. Era el heredero de una fortuna construida con frialdad, contratos millonarios y decisiones implacables. Su padre, un hombre respetado y temido en el mundo de los negocios, había llorado el día en que lo sostuvo por primera vez en brazos, no por ternura, sino por la certeza de que su legado continuaría. Pero la madre biológica del niño no tuvo tiempo de ver ese futuro. Una enfermedad repentina, silenciosa y devastadora la arrancó de ese mundo cuando el bebé apenas comenzaba a reconocer sonidos y formas. La casa se llenó de luto durante semanas. Y luego, como todo en la vida del millonario, el dolor fue archivado, escondido, reemplazado. Fue entonces cuando apareció ella, la nueva esposa, elegante, sonriente, impecable ante la sociedad. La futura madrastra, en público, lo abrazaba. En eventos, lo mostraba como un trofeo. En las redes sociales parecía una mujer amorosa, dedicada, perfecta. Pero dentro de la casa, cuando las cámaras no estaban y el padre se encontraba ausente, su mirada cambiaba. El bebé lloraba y ella se quedaba en silencio. Pedía comida y ella ordenaba esperar. Buscaba abrazos y ella se alejaba. No lo golpeaba, no dejaba marcas visibles. Su crueldad era más sutil, más peligrosa. Era el desprecio disfrazado de disciplina, el abandono disfrazado de corrección, la humillación silenciosa de hacer sentir a un ser indefenso que era una carga. Las niñeras duraban poco. Algunas intuían algo extraño, otras simplemente no soportaban la tensión constante. Cada vez que una se iba, la madrastra explicaba con una sonrisa que no cumplían con los estándares de la casa. Hasta que llegó ella, la limpiadora. Nadie sabía mucho sobre su vida. Llegaba temprano, se iba tarde, hablaba poco. Su uniforme sencillo contrastaba con los suelos brillantes y los muebles carísimos. Para la familia era invisible. Para la madrastra apenas una sombra que debía obedecer. Pero la limpiadora observaba. Observaba cómo el bebé no aumentaba de peso, cómo su llanto era cada vez más débil, cómo sus ojitos, antes curiosos, comenzaban a perder brillo. Mientras limpiaba el suelo del pasillo, escuchaba los gritos ahogados. Mientras ordenaba las habitaciones, veía los biberones intactos. Mientras vaciaba los basureros, notaba pañales cambiados tarde, mal cerrados con señales de descuido. Algo no estaba bien, y su corazón lo sabía. Un día, mientras pasaba el trapo por el suelo del cuarto del bebé, lo vio solo en la cuna. No dormía, no lloraba, solo miraba al techo quieto como si ya hubiera aprendido que pedir no servía de nada. Ese silencio fue lo que más la asustó. La limpiadora se acercó despacio, miró alrededor. Nadie. Tocó la mano del bebé. Estaba fría, demasiado fría. Cuando lo levantó, sintió lo liviano que estaba. No era normal, no para un niño de su edad. En ese instante, entendió algo terrible. Ese bebé estaba siendo apagado poco a poco. La limpiadora no pudo dormir esa noche.
Aunque su cuerpo estaba agotado por horas de trabajo físico, su mente seguía atrapada en la imagen del bebé, tan pequeño, tan liviano, tan silencioso. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la frialdad de sus manitas y esa mirada vacía que no correspondía a un niño de su edad. Era como si ya hubiera aprendido demasiado pronto que el mundo no siempre responde al llanto. Al amanecer, regresó a la mansión con un nudo en el estómago. Sabía que debía actuar con cautela. En esa casa, cualquier gesto fuera de lugar podía costarle el trabajo. Y para alguien como ella, perder el empleo no significaba solo quedarse sin ingresos, sino poner en riesgo su propia supervivencia. Aún así, algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía fingir que no veía. Mientras limpiaba la cocina, escuchó la voz de la madrastra hablando por teléfono, riendo, organizando un evento social. Hablaba de vestidos, de invitados importantes, de la imagen impecable que debía proyectar. En ningún momento mencionó al bebé, como si no existiera, como si fuera un objeto olvidado en una habitación cerrada. La limpiadora apretó el trapo con fuerza. Pensó en acercarse, en decir algo, en hacer una pregunta inocente, pero sabía que no serviría. Esa mujer no era ignorante. Sabía perfectamente lo que hacía. Su crueldad no venía de la falta de conocimiento, sino de una decisión fría y calculada. Más tarde, al pasar frente a la habitación del niño, escuchó un sonido débil. No era un llanto fuerte, sino un quejido suave, casi apagado. Se detuvo. Miró hacia ambos lados del pasillo. Nadie. Empujó la puerta lentamente y entró. El bebé estaba despierto, con el rostro pálido y los labios resecos. Sus ojos se movieron apenas al verla, como si reconociera algo familiar. Ese pequeño gesto le atravesó el pecho. Se acercó, lo tomó en brazos y lo apoyó contra su pecho. Sintió cómo su respiración era irregular, frágil. En ese momento, la limpiadora entendió algo que le heló la sangre. Ese niño no estaba solo siendo humillado, estaba siendo debilitado. No era solo desprecio emocional, era negligencia, era privación, era una forma silenciosa de violencia. Miró el biberón sobre la mesa. Estaba lleno, intacto, frío, como si hubiera sido preparado solo para aparentar. Tocó el líquido con los dedos. Estaba pasado, no era adecuado, no era suficiente. El bebé hizo un pequeño movimiento con la boca, instintivo, buscando alimento. Ese gesto fue suficiente para romper la última barrera dentro de ella. Pensó en las reglas, pensó en las consecuencias, pensó en el miedo. Y luego pensó en algo más fuerte. Si no hacía nada, ese bebé podía no sobrevivir. La limpiadora no era médica, pero había criado hijos. Sabía reconocer el hambre real, la debilidad, la deshidratación. Sabía que el cuerpo de un niño no avisa 2 veces. Cuando deja de llorar, ya es peligroso. Con el corazón acelerado, lo sostuvo con más firmeza. Miró nuevamente la puerta. Escuchó pasos a lo lejos. Se tensó. Esperó. Los pasos se alejaron. El silencio volvió. En su mente comenzaron a formarse pensamientos que jamás había permitido antes. Ideas que cruzaban límites. Acciones que nunca creyó posibles para alguien como ella. Pero cada segundo que pasaba sentía que el tiempo se agotaba. No podía denunciar, no tenía pruebas, no podía confrontar. Nadie le creería. No podía esperar. La injusticia era demasiado grande, y el riesgo también. Mientras lo acunaba suavemente, el bebé comenzó a emitir un sonido más claro, una especie de gemido. Sus manitas se aferraron débilmente a la tela de su uniforme. Ese contacto, tan pequeño y tan desesperado, fue como una súplica muda. Fue entonces cuando una idea prohibida cruzó su mente. Una idea que jamás había imaginado siquiera considerar. Se quedó inmóvil por unos segundos, respirando hondo, luchando contra su propia conciencia. Sabía que lo que estaba a punto de pensar podía cambiarlo todo. Podía destruirla, podía meterla en problemas graves, pero también podía salvar una vida. La limpiadora tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. El miedo y el instinto
luchaban dentro de ella. Miró nuevamente al bebé. Sus párpados caían no por sueño, sino por debilidad, y en ese instante tomó una decisión que no podía deshacer. Decidió que no iba a ser cómplice del silencio. Con extremo cuidado, lo dejó en la cuna y salió de la habitación. Caminó por el pasillo como si nada, con pasos firmes, controlados, pero por dentro todo temblaba. Cada movimiento estaba cargado de tensión. Cada sonido la hacía sobresaltarse. Fue al baño de servicio, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Cerró los ojos, respiró profundo. Allí, en ese pequeño espacio, enfrentó el peso real de lo que estaba a punto de hacer. No era rebeldía, no era desafío, era supervivencia. Volvió a salir, regresó a la habitación del bebé y lo tomó nuevamente en brazos. Esta vez, no dudó. Su cuerpo sabía lo que debía hacer, aunque su mente gritara advertencias. En ese instante, sin saberlo, había cruzado una línea invisible. Una línea que separa la obediencia del coraje, el miedo de la humanidad. Afuera, la mansión seguía funcionando con normalidad. Los relojes caros marcaban el tiempo. Los empleados cumplían rutinas. La madrastra seguía ocupada con su imagen perfecta. Nadie imaginaba que, en silencio, una mujer considerada insignificante estaba a punto de hacer algo que cambiaría el destino de todos. El bebé respiró un poco mejor mientras ella lo sostenía. Su cuerpo reaccionó al calor humano, al cuidado, a la presencia. Era como si reconociera instintivamente que alguien finalmente estaba de su lado. La limpiadora sintió lágrimas caer, pero no se permitió llorar. No ahora. No todavía. Tenía que mantenerse firme. Lo que venía después sería aún más difícil, porque una vez que se desafía una injusticia, ya no hay vuelta atrás. Y ese día, la historia del bebé del millonario comenzó a escribirse de otra manera. El cambio no fue inmediato, pero fue real. La limpiadora lo notó antes que nadie. Desde aquel día, algo sutil había empezado a transformarse en el cuerpo del bebé. No era una recuperación milagrosa, ni un giro visible para ojos distraídos. Era algo pequeño, casi imperceptible. Pero para quien observa con el corazón, era enorme. Su respiración dejó de ser tan irregular. Su llanto, aunque aún débil, volvió a existir. Y sobre todo, sus ojos comenzaron a reaccionar otra vez. Cada mañana la limpiadora entraba a la mansión con el mismo uniforme sencillo, la cabeza baja y los pasos silenciosos. Para los demás, nada había cambiado. Para ella, todo estaba en juego. Vivía con un nudo constante en el pecho, sabiendo que cada segundo podía ser descubierta. La madrastra seguía actuando con normalidad. Su frialdad no disminuía, pero tampoco sospechaba. El bebé, para ella, seguía siendo un estorbo, un recordatorio incómodo de un pasado que no le pertenecía. Lo atendía solo lo suficiente para no levantar preguntas externas, nada más. Pero la limpiadora sabía la verdad, sabía que el niño seguía en peligro. Había algo profundamente cruel en la forma en que la madrastra ejercía su control. No gritaba, no golpeaba, no dejaba señales evidentes. Su arma era el desprecio, la indiferencia calculada, la humillación silenciosa. Hacía sentir al bebé como si su existencia fuera una molestia. Y eso, la limpiadora lo entendía demasiado bien. Ella misma había crecido sintiéndose invisible. Sabía lo que era vivir sin ser vista, sin ser escuchada. Tal vez por eso reconocía tan rápido el dolor silencioso. Tal vez por eso no podía mirar hacia otro lado. Cada vez que limpiaba la habitación del bebé, observaba cada detalle. La cuna demasiado fría, las mantas mal colocadas, los biberones preparados sin cuidado. Era como si todo estuviera hecho para cumplir con una apariencia, no con una necesidad real. Un día, mientras secaba los muebles del pasillo, escuchó a la madrastra hablar con una amiga. Su voz era dulce, casi encantadora. «Es un niño complicado», decía. «Siempre fue débil. Los médicos no encuentran nada, pero yo hago todo lo posible». La limpiadora sintió una mezcla de rabia y asco. Todo lo posible, pensó. Mentira.
La verdad era que nadie estaba investigando demasiado. El dinero del millonario garantizaba silencio, comodidad y confianza automática. Los médicos privados no veían más allá de lo evidente. Las visitas eran rápidas, los diagnósticos vagos. El problema, según ellos, era falta de desarrollo, algo genético, tiempo. Pero la limpiadora sabía que no era genética, era humana. En los momentos en que la madrastra salía o se encerraba en su habitación, ella aprovechaba. Tomaba al bebé en brazos, le hablaba en voz baja, le cantaba canciones simples, antiguas, de esas que se transmiten de generación en generación. No sabía si el niño entendía las palabras, pero sabía que sentía la intención. Y el cuerpo respondía. Aún así, el miedo nunca la abandonaba. Cada gesto era un riesgo. Cada segundo de más en la habitación podía levantar sospechas. Había aprendido a moverse como una sombra, a escuchar antes de actuar, a medir el tiempo con precisión. Una tarde, mientras limpiaba el comedor principal, escuchó una discusión entre la madrastra y el padre del bebé. Él había llegado antes de lo esperado de un viaje de negocios. Su presencia siempre alteraba el ambiente. Era un hombre serio, distante, acostumbrado a mandar. «El niño está cada vez más frágil», dijo él. «Los médicos me llaman constantemente». «Estoy haciendo lo que puedo», respondió ella con tono defensivo. «No es fácil». La limpiadora contuvo la respiración. Se quedó inmóvil, limpiando el mismo punto una y otra vez, fingiendo concentración. Sabía que esas palabras podían cambiarlo todo, para bien o para mal. «Quiero resultados», dijo el millonario. «No me importa el costo». El costo, siempre el costo. La limpiadora entendió algo en ese momento. El problema no era la falta de recursos, era la falta de amor, y eso ningún dinero podía comprar. Esa noche, al volver a la habitación del bebé, notó algo distinto. La madrastra estaba más alerta, miraba más, entraba y salía con mayor frecuencia, como si una alarma invisible se hubiera encendido. El corazón de la limpiadora comenzó a latir más rápido. Sabía que el peligro estaba cerca. Cada mejora del niño era una prueba contra la narrativa de debilidad que la madrastra había construido. Y las pruebas siempre incomodan a los culpables. El bebé abrió los ojos cuando ella se acercó. Esta vez, la miró directamente. No fue una mirada larga, ni fuerte, pero fue clara. Y en ese pequeño gesto, ella sintió una conexión profunda, casi espiritual, como si el niño supiera, de alguna manera, que ella estaba luchando por él. Ese vínculo silencioso la hizo más fuerte y más vulnerable al mismo tiempo, porque cuanto más se involucraba, más difícil sería retroceder. Al salir de la habitación, se cruzó con la madrastra en el pasillo. Sus miradas se encontraron por un segundo. Fue suficiente. La mujer sonrió, pero sus ojos estaban fríos, evaluadores. «¿Todo en orden?», preguntó con voz suave. «Sí, señora», respondió la limpiadora bajando la cabeza. Pero por dentro sintió un escalofrío. Esa mujer no era tonta. Y el silencio estaba empezando a romperse. La limpiadora entendió que ya no se trataba solo de ayudar en secreto. El tiempo se estaba acabando. Algo tendría que suceder. Algo más grande. Algo que no pudiera ser ignorado. El bebé respiraba mejor. Sí, pero el peligro nunca había sido tan grande. Y en lo más profundo de su ser, la limpiadora sabía una verdad que le helaba la sangre. Salvar una vida no siempre significa sobrevivir intacta. La tensión se volvió parte del aire que se respiraba en la mansión. No era algo que se pudiera ver, pero se sentía en cada paso, en cada puerta que se cerraba con demasiada suavidad, en cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario. La limpiadora lo percibía con claridad. Había aprendido, a lo largo de su vida, a leer los silencios peligrosos. Desde el cruce de miradas en el pasillo, la madrastra comenzó a vigilar más, no de forma abierta, sino sutil, casi elegante. Entraba a la habitación del bebé con mayor frecuencia, revisaba los objetos, tocaba los biberones, acomodaba las mantas como si buscara algo fuera de lugar. Nunca acusaba, solo observaba, y observar en manos equivocadas
puede ser un arma. La limpiadora continuó con su rutina, cuidando cada gesto, cada movimiento. Se obligó a no permanecer demasiado tiempo en la habitación del niño, a no repetir horarios, a no crear patrones. Sabía que cualquier descuido podía costarle caro. Sin embargo, también sabía que el bebé seguía necesitando ayuda. El niño había comenzado a reaccionar de maneras nuevas. Sus manitas se movían con un poco más de fuerza. Su llanto, aunque aún frágil, tenía más energía. A veces, cuando ella le hablaba en voz baja, parecía calmarse con mayor rapidez. Era como si reconociera su voz, su olor, su presencia. Eso, paradójicamente, aumentaba el peligro. Una tarde, mientras limpiaba el despacho del millonario, escuchó nuevamente la voz de la madrastra, esta vez más tensa. Estaba hablando por teléfono, sin notar que la limpiadora estaba en el fondo de la habitación. «No sé qué está pasando», decía. «El niño está cambiando. Los médicos dicen que no tiene explicación». La limpiadora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdad estaba asomándose, y eso era exactamente lo que la madrastra temía. «Tal vez exageras», respondió la voz al otro lado. «Los niños a veces mejoran solos». «No», replicó ella con dureza. «Esto no es normal». La limpiadora comprendió algo esencial en ese momento. La madrastra no estaba preocupada por la salud del bebé. Estaba preocupada por perder el control de la narrativa, por no poder justificar más su estado anterior, por tener que responder preguntas incómodas. El miedo de la madrastra no era al daño, era a ser descubierta. Esa noche el ambiente se volvió aún más pesado. El padre del bebé estaba de viaje nuevamente, lo que dejaba la casa bajo el control absoluto de ella. Los empleados se movían con cautela. Nadie hablaba más de lo necesario. Nadie preguntaba. En la habitación del bebé, la limpiadora notó algo diferente. La cuna estaba más cerca de la puerta. Las mantas habían sido cambiadas. El biberón estaba colocado en un ángulo extraño. Todo parecía normal, pero no lo era. Era una advertencia silenciosa. Cuando tomó al bebé en brazos, notó que estaba inquieto. No lloraba, pero se movía más de lo habitual. Su respiración era un poco más rápida. La limpiadora lo apoyó contra su pecho, tratando de calmarlo, pero su propio corazón latía tan fuerte que temía que el niño lo sintiera. En ese instante, escuchó pasos acercándose, rápidos, decididos. La puerta se abrió. La madrastra apareció en el umbral, con una expresión tranquila, demasiado tranquila. Sus ojos recorrieron la escena con precisión. El bebé en brazos de la limpiadora, la cercanía, el contacto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sin levantar la voz. El tiempo pareció detenerse. La limpiadora sintió que el aire le faltaba. Durante un segundo eterno pensó en mentir, en inventar una excusa, en decir que el niño estaba llorando, que solo lo estaba acomodando. Pero algo en la mirada de la madrastra le dijo que no importaba lo que dijera. Esa mujer ya había decidido algo. «Estaba limpiando», respondió finalmente con voz baja. El bebé se inquietó. La madrastra sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa afilada. «No es tu función cargarlo», dijo. «Para eso hay niñeras». La limpiadora bajó la mirada, pero no soltó al bebé de inmediato. Fue un gesto instintivo, casi imperceptible, pero suficiente. La madrastra lo notó. «Dámelo», ordenó. Con cuidado la limpiadora colocó al bebé en la cuna. En cuanto lo hizo, el niño emitió un quejido débil. No era un llanto fuerte, pero era claro. La madrastra frunció el ceño. «Siempre tan problemático», murmuró. Ese comentario fue como un golpe invisible. La limpiadora sintió una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que el niño estaba mejorando gracias al cuidado, al contacto, a la atención, y ahora todo eso estaba en riesgo. «Puedes retirarte», dijo la madrastra sin mirarla. «Yo me encargo». La limpiadora salió de la habitación con pasos pesados. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Caminó por el pasillo sin mirar atrás, pero sentía la mirada de la mujer clavada en su espalda. Esa noche
No pudo descansar. La culpa la devoraba. ¿Había hecho demasiado? ¿Había expuesto al bebé? ¿Había cometido un error al confiar en que podría seguir ayudándolo sin consecuencias? Al día siguiente, algo cambió. La limpiadora notó que ya no la asignaban a limpiar la zona de las habitaciones privadas. Sus tareas se limitaron a áreas comunes, la cocina, los pasillos, el exterior. Era una forma clara de apartarla, de mantenerla lejos. El pánico se instaló en su pecho. Intentó acercarse de todas formas, buscar cualquier excusa, pero la madrastra estaba siempre cerca, siempre alerta. El bebé ya no estaba solo, pero tampoco estaba mejor cuidado. La vigilancia había aumentado, no el amor. Durante horas, la limpiadora pensó en qué hacer. Denunciar seguía siendo imposible. Nadie escucharía a una empleada sin pruebas, y aun si lo hicieran, el daño podría ser irreversible antes de que alguien actuara. La idea prohibida volvió a su mente. Más clara, más urgente. Sabía que lo que había hecho hasta ahora no sería suficiente. El bebé necesitaba algo más. Algo que rompiera definitivamente el ciclo de negligencia. Algo que no pudiera ocultarse. Pero ese algo implicaba cruzar un límite aún mayor. Mientras limpiaba el patio trasero, observó a la madrastra a través de una ventana. Estaba al teléfono, caminando de un lado a otro, visiblemente irritada. El bebé estaba en su habitación, solo. La limpiadora miró el reloj. El tiempo corría. Sintió que su cuerpo se movía antes de que su mente terminara de decidir. Entró a la casa con pasos rápidos pero silenciosos. Subió las escaleras como si cada peldaño pesara una tonelada. Llegó a la puerta de la habitación del bebé. Abrió. El niño estaba en la cuna, inquieto, respirando con dificultad. Sus ojitos se movieron al verla. Esta vez no dudó. Lo tomó en brazos con decisión. No había más espacio para el miedo. Sabía que esa acción podía destruirla, pero también sabía que no hacerlo podía destruirlo a él. Y en ese instante, mientras sostenía al bebé con firmeza y ternura, la limpiadora comprendió una verdad que cambiaría todo a partir de ese momento. Ya no estaba protegiendo solo a un niño. Estaba enfrentándose a un sistema entero. La casa parecía contener la respiración. No era una sensación imaginaria, era real. Cada rincón de la mansión estaba cargado de una quietud tensa, como si las paredes mismas supieran que algo irreversible estaba a punto de suceder. La limpiadora avanzaba con el bebé en brazos, sintiendo el peso de una decisión que ya no podía deshacer. Sus pasos eran silenciosos, pero su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Cada latido era un recordatorio del riesgo. Cada segundo, una cuenta regresiva invisible. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que la madrastra notara la ausencia del niño. No sabía qué haría cuando eso ocurriera. Solo sabía una cosa: no podía devolverlo a esa cuna como si nada. El bebé se movía inquieto. No lloraba con fuerza, pero su respiración seguía siendo irregular. La limpiadora apoyó su mejilla contra la cabeza pequeña, tratando de transmitirle calma, calor, seguridad. Era un gesto instintivo, casi maternal. En ese contacto, sintió algo que le apretó la garganta. El niño confiaba en ella, y esa confianza era un peso sagrado. Entró al cuarto de servicio, cerró la puerta con cuidado y apoyó al bebé sobre una silla, sosteniéndolo con firmeza. Miró alrededor. Ese espacio era simple, estrecho, sin lujo alguno. Un contraste brutal con el resto de la casa. Pero allí, lejos de los ojos vigilantes, podía pensar. Respiró hondo. Una vez, 2 veces, 3. La idea prohibida ya no era solo un pensamiento, era una necesidad urgente. Sabía que el niño necesitaba alimento real, contacto verdadero, algo que ningún biberón frío ni ninguna atención fingida podían ofrecer. Sabía también que, si lo hacía, cruzaría una frontera sin retorno. No era ignorancia lo que la detenía, era conciencia. Recordó historias que había escuchado en su infancia, relatos de mujeres que habían hecho lo imposible para salvar a un niño. Historias que no aparecían en los periódicos, que no eran celebradas, pero que se transmitían en voz baja,
como secretos sagrados. Mujeres que no tenían poder, pero sí coraje. Ella nunca pensó que sería una de ellas. El bebé emitió un pequeño sonido, casi imperceptible. La limpiadora lo miró a los ojos. No había reproche allí, solo necesidad, solo vida luchando por mantenerse. Fue en ese momento cuando dejó de temblar. Tomó la decisión con una claridad que la sorprendió. No era impulsiva, no era desesperada, era firme, silenciosa, definitiva. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Si la madrastra descubría lo que estaba a punto de hacer, no solo perdería su trabajo. Podía enfrentar acusaciones graves, podía ser expulsada, humillada, castigada, pero ninguna de esas posibilidades pesaba más que el cuerpo frágil que tenía frente a ella. Con movimientos cuidadosos, preparó todo lo necesario. Cada gesto era medido, cada sonido controlado. El miedo seguía allí, pero ya no dominaba. Ahora, quien mandaba era el instinto más antiguo de todos: proteger la vida. Mientras actuaba, su mente se llenó de pensamientos contradictorios. Se preguntó en qué momento el mundo se había vuelto tan injusto como para que salvar a un bebé fuera considerado un acto ilegal. ¿En qué punto la obediencia había reemplazado a la humanidad? ¿Y cómo alguien podía mirar a un niño indefenso y decidir ignorar su sufrimiento? No era solo la madrastra, era el sistema. Era el silencio comprado con dinero. Era la indiferencia elegante. El bebé reaccionó de inmediato. Su cuerpo respondió de una forma que la limpiadora jamás olvidaría. Su respiración comenzó a regularse poco a poco. Sus manitas se aferraron con más fuerza. Un sonido distinto salió de su garganta. Algo que no era llanto, sino alivio. Las lágrimas brotaron de los ojos de la limpiadora, pero esta vez no las contuvo. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de confirmación, de saber sin duda alguna que estaba haciendo lo correcto. Ese momento, tan íntimo y tan peligroso, fue interrumpido por un ruido lejano. Una puerta cerrándose, pasos, voces apagadas. El tiempo se comprimió de golpe. La limpiadora reaccionó de inmediato. Ajustó su postura, protegió al bebé y se quedó inmóvil, escuchando. Cada sonido se amplificaba. Cada segundo parecía eterno. El riesgo ya no era una posibilidad futura, era presente. El bebé, sorprendentemente, se mantuvo tranquilo. Era como si su cuerpo entendiera que debía guardar silencio. Esa calma repentina le dio a la limpiadora una fuerza inesperada. No estaba sola en esa lucha. Él también estaba resistiendo. Cuando los pasos se alejaron, soltó el aire que había estado conteniendo. Sabía que no podía prolongar ese momento. Tendría que devolver al bebé a la habitación antes de que su ausencia fuera notada. Pero ahora algo había cambiado. El niño ya no estaba al borde del colapso. Y ella ya no era solo una empleada obediente. Era alguien que había cruzado una línea moral imposible de borrar. Al regresar por el pasillo, sintió el peso de las paredes lujosas observándola. Cada objeto caro parecía acusarla. Cada cuadro elegante parecía recordarle que no pertenecía a ese mundo. Pero por primera vez, eso no la hizo sentir pequeña. La hizo sentir libre. Colocó al bebé en la cuna con extremo cuidado. Lo cubrió. Se aseguró de que estuviera cómodo. Antes de irse, apoyó suavemente la mano sobre su pecho y susurró algo que nadie más escucharía. No era una promesa, era un compromiso. Al salir, se encontró nuevamente con la madrastra. Esta vez, no fue casualidad. La mujer estaba allí, apoyada contra la pared, observándola con atención calculada. «¿Dónde estabas?», preguntó sin rodeos. La limpiadora sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no bajó la mirada. Por primera vez, sostuvo los ojos de la madrastra por un segundo más de lo habitual. «Cumpliendo mis tareas», respondió. La madrastra sonrió lentamente. No era una sonrisa de victoria, era una sonrisa de advertencia. «Ten cuidado», dijo. «En esta casa todos tenemos límites». La limpiadora asintió y se alejó, pero por dentro
sabía algo que la madrastra ignoraba. Los límites ya habían sido cruzados, y no había vuelta atrás. Esa noche, el bebé durmió mejor que nunca. No fue un sueño profundo ni largo, pero fue reparador. Su cuerpo, agotado, comenzaba a responder, y aunque nadie más lo notó, ese pequeño avance era una amenaza directa a la mentira que había sostenido todo hasta ahora. La limpiadora, en su cuarto humilde, no pudo dormir, no por culpa, no por arrepentimiento, sino por la certeza de que el acto que había cometido no sería el último. El conflicto apenas estaba comenzando. Sabía que la madrastra no se quedaría quieta, sabía que el sistema se defendería, sabía que el precio de su decisión sería alto. Pero también sabía algo más poderoso: cuando una verdad comienza a respirar, ya no puede ser asfixiada fácilmente. Y en el silencio de esa noche, mientras la mansión dormía, una guerra invisible había comenzado. Una guerra por el cuerpo, por la vida y por el destino de un niño que nunca pidió nacer en medio de tanto desprecio. La advertencia de la madrastra no fue solo una frase lanzada al aire, fue una señal, un aviso silencioso de que algo había cambiado definitivamente en el equilibrio de poder dentro de aquella casa. La limpiadora lo entendió desde el primer segundo. Esa mujer no hablaba por hablar. Cada palabra suya era una pieza calculada de control. A partir de ese momento, la vigilancia se volvió constante. La madrastra comenzó a aparecer en los lugares menos esperados. Entraba a la cocina sin previo aviso. Se detenía en los pasillos, observando a los empleados como si buscara algo que no lograba ver, pero que sabía que existía. Hacía preguntas innecesarias, repetidas, solo para medir reacciones. ¿Terminaste ya? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Quién estuvo aquí? La limpiadora respondía con respeto, sin discutir, sin alterar la voz. Por fuera, seguía siendo la misma mujer discreta, sumisa, casi invisible, pero por dentro estaba en alerta permanente. Cada músculo de su cuerpo vivía tenso. Cada sonido se convertía en una posible amenaza. Y aún así, no se arrepentía. El bebé continuaba mostrando pequeños avances. No eran evidentes para cualquiera, pero ella los veía con claridad. Su piel ya no estaba tan fría. Su respiración se volvía más estable después de cada contacto. Sus ojos permanecían abiertos por más tiempo. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando, desesperadamente, ese mínimo gesto de humanidad. Pero esos cambios, lejos de traer tranquilidad, aumentaban el peligro. Una mañana, la limpiadora escuchó a la madrastra discutir con una de las niñeras nuevas. La voz de la mujer estaba cargada de irritación contenida. «No quiero que lo cargues tanto», decía. «Se acostumbra mal». La niñera intentó responder, pero fue interrumpida de inmediato. «Aquí las cosas se hacen como yo digo». La limpiadora apretó los dientes mientras limpiaba el piso cercano. Esa frase lo resumía todo. El bebé no era visto como un ser humano, sino como algo que debía ser controlado, moldeado, sometido. Ese mismo día, notó que la puerta de la habitación del bebé comenzaba a mantenerse cerrada con más frecuencia. Ya no quedaba entreabierta. Era un detalle pequeño, pero revelador. La madrastra estaba levantando barreras. La limpiadora sabía que tenía poco tiempo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, el miedo regresó con más fuerza. Sabía que no podía repetir lo que había hecho antes sin levantar sospechas. Sabía que cada acto la acercaba más a un punto sin retorno. Y aún así, al recordar el cuerpo frágil del bebé, entendió que no había alternativa. Se levantó de su cama humilde, caminó descalza por el pasillo de servicio y se detuvo frente a la puerta de la habitación del niño. Escuchó. Nada. Giró el picaporte con cuidado y entró. El bebé estaba despierto. No lloraba. Solo respiraba con dificultad, como si su pequeño cuerpo luchara contra algo invisible. La limpiadora sintió un golpe seco en el pecho. Se acercó de inmediato. Al tocarlo, confirmó su temor. Estaba nuevamente debilitándose. La vigilancia había aumentado, sí, pero el cuidado verdadero había desaparecido. «No», susurró.
No otra vez. Lo tomó en brazos con rapidez, consciente de que cada segundo contaba. Esta vez, no dudó ni un instante. Ya no había espacio para la indecisión. Su mente estaba clara, su cuerpo decidido. Mientras lo sostenía, escuchó un ruido seco en el pasillo. Un paso, luego otro. La respiración se le aceleró. Sabía que no podía quedarse allí. Tenía que actuar y desaparecer antes de ser descubierta. El tiempo dejó de existir. Todo se redujo a ese instante peligroso, cargado de adrenalina. La limpiadora se movía con una precisión que no sabía que poseía. Cada gesto era rápido, pero controlado. No podía cometer errores. El bebé reaccionó con más fuerza esta vez. Su cuerpo respondió con una necesidad urgente, casi desesperada. La limpiadora sintió un nudo en la garganta. Aquello confirmaba lo que ya sabía. Sin esa ayuda, el niño no resistiría. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. La puerta se abrió de golpe. La madrastra apareció con el rostro tenso, los ojos encendidos de furia contenida. Ya no fingía, ya no sonreía. Su máscara había caído. «¿Qué estás haciendo?», exclamó avanzando un paso. El mundo pareció detenerse. La limpiadora se quedó inmóvil, con el bebé en brazos. No había excusas posibles. No había mentiras que pudieran sostenerse. Todo estaba a la vista. Durante un segundo eterno, ambas mujeres se miraron. No eran dos personas comunes. Eran dos fuerzas opuestas. Dos visiones del mundo enfrentadas en el lugar más vulnerable posible. Un niño indefenso. «Lo estás tocando de nuevo», continuó la madrastra con voz dura. «Te lo advertí». El bebé emitió un sonido débil, como si sintiera la tensión. La limpiadora apretó los brazos instintivamente, protegiéndolo. «Está mal», dijo finalmente, con voz temblorosa, pero firme. «Está enfermo. Tiene hambre». La madrastra soltó una risa corta, seca. «No sabes de lo que hablas», respondió. «No es asunto tuyo». «Es un bebé», replicó la limpiadora, sin poder contenerse. «Se está muriendo». Ese fue el error, y al mismo tiempo, el acto más valiente de su vida. El rostro de la madrastra se transformó. Ya no era solo enojo, era miedo. Miedo a que la verdad fuera dicha en voz alta. Miedo a perder el control. «Baja la voz», ordenó. «Estás cruzando una línea muy peligrosa». «Esa línea ya fue cruzada», respondió la limpiadora con lágrimas en los ojos. «Por usted». El silencio que siguió fue denso, sofocante. Afuera, la casa seguía durmiendo. Nadie escuchaba, nadie intervenía. La madrastra dio un paso más. «Dámelo ahora mismo», dijo, «o llamaré a seguridad. Diré que intentaste hacerle daño». La amenaza cayó como un golpe brutal. La limpiadora entendió en ese instante que estaba completamente sola, que la verdad no siempre protege, que la justicia no siempre llega a tiempo. Miró al bebé. Sus ojitos estaban entreabiertos. Su respiración era débil pero constante. Ese pequeño ser dependía completamente de ella en ese momento. El miedo intentó paralizarla, pero no lo logró. «Llame a quien quiera», dijo con voz quebrada. «Pero mírelo de verdad». Por un segundo la madrastra dudó. Fue apenas un parpadeo, pero fue real. La realidad estaba allí, respirando con dificultad en los brazos de una empleada a la que siempre había despreciado. Esa duda duró poco. «Eres una empleada», escupió. «No tienes derecho». La limpiadora sintió algo romperse dentro de ella. No fue miedo, fue resignación. Entendió que no habría diálogo, que no habría comprensión, que esa mujer nunca aceptaría la verdad. La decisión se volvió clara como el agua. Sin decir una palabra más, la limpiadora se dio vuelta y salió de la habitación con el bebé en brazos. Sus pasos resonaron por el pasillo. Ya no intentaba ser invisible, ya no podía. Escuchó a la madrastra gritar detrás de ella. Órdenes, amenazas. El caos comenzaba a despertarse dentro de la mansión. Pero ella no se detuvo. Bajó las escaleras con cuidado, protegiendo al bebé, ignorando el dolor en sus piernas, el temblor en sus manos, el terror que le cerraba la garganta. Solo pensaba en una cosa:
salir de allí. El aire frío de la noche la golpeó cuando cruzó la puerta trasera. Sus pulmones ardieron. El mundo exterior parecía irreal, demasiado grande, demasiado expuesto, pero era libertad. No sabía qué pasaría después, no sabía a dónde iría, no sabía si lograría salvarlo, solo sabía que no podía dejarlo atrás. Y mientras se alejaba de la mansión, con el bebé apretado contra su pecho, una verdad brutal se imponía con claridad absoluta. Ese acto ya no tenía vuelta atrás. La guerra silenciosa se había vuelto abierta, y nada volvería a ser igual. La noche parecía interminable. El aire frío golpeaba el rostro de la limpiadora mientras avanzaba con pasos irregulares por la calle casi desierta, sosteniendo al bebé contra su pecho como si su propio cuerpo fuera el último refugio posible. Cada latido del pequeño resonaba en su oído como un reloj marcando el tiempo que se escapaba. No tenía un plan claro. No tenía destino. Solo tenía una certeza que la empujaba hacia adelante. No podía regresar. Detrás de ella, la mansión quedaba envuelta en sombras, pero el eco de los gritos aún parecía perseguirla. La madrastra había reaccionado con furia, con amenazas, con palabras cargadas de odio y desesperación. La limpiadora sabía que en cualquier momento podían llamar a seguridad, a la policía, a cualquiera que representara autoridad. Y sin embargo, siguió caminando. El bebé se movía débilmente. Su respiración era irregular, pero más firme que antes. Ese pequeño avance era todo lo que necesitaba para no detenerse. Ajustó su abrigo alrededor del cuerpo frágil, protegiéndolo del viento, susurrándole palabras que no sabía de dónde salían, pero que nacían del instinto más profundo. «Tranquilo, ya pasó. Estoy aquí». No sabía si el niño entendía, pero necesitaba decirlo, necesitaba creerlo. A unas cuadras de la mansión, sus fuerzas comenzaron a flaquear. El miedo empezó a tomar forma concreta. ¿Y ahora qué? ¿A dónde podía ir una mujer sin dinero, sin documentos del niño, sin respaldo alguno? ¿Cómo explicaría su situación sin ser tratada como una criminal? La injusticia del mundo se le vino encima de golpe. Era absurdo. Había hecho lo impensable para salvar una vida, y aún así, sabía que todos los dedos la señalarían a ella. Siguió caminando hasta que vio una luz encendida a lo lejos. Un pequeño centro de salud de barrio, uno de esos lugares que no aparecen en revistas ni en anuncios, pero que siempre están allí para quienes no tienen opciones. Sus piernas temblaron de alivio y miedo al mismo tiempo. Sabía que cruzar esa puerta significaba exponerse, pero quedarse afuera significaba algo peor. Entró. El olor a desinfectante y la luz blanca la envolvieron de inmediato. Una enfermera levantó la mirada desde el mostrador y frunció el ceño al ver a la mujer con un bebé en brazos, desaliñada, con el rostro pálido y los ojos llenos de angustia. «¿Qué pasó?», preguntó poniéndose de pie. La limpiadora intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo logró extender al bebé hacia ella. «Por favor, ayúdenlo», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Está muy mal». La enfermera reaccionó de inmediato. Llamó a un médico, tomó al niño con cuidado y lo llevó a una camilla. En cuestión de segundos, el lugar se llenó de movimiento, de voces técnicas, de manos expertas. La limpiadora se quedó a un lado, sintiéndose pequeña, vulnerable, como si todo su coraje se hubiera evaporado al cruzar esa puerta. «¿Es su hijo?», preguntó el médico mientras revisaba al bebé. La limpiadora dudó. Ese segundo de silencio lo dijo todo. «No», respondió. «Yo trabajo en la casa donde vive. Lo estaban descuidando». El médico la miró con atención. No había juicio inmediato en sus ojos, solo preocupación profesional. «¿Tiene documentos del niño?». «No», susurró ella. «No me dejaron». El médico suspiró, pero no perdió tiempo. «Está deshidratado y con signos claros de desnutrición», dijo. «Hiciste bien en traerlo. Llegó justo a tiempo». Esas palabras fueron como un golpe de aire fresco en los pulmones de la limpiadora. Justo a tiempo.
Si hubiera esperado más, no quiso terminar ese pensamiento. Mientras el personal médico trabajaba, la limpiadora fue invitada a sentarse en una silla dura contra la pared. Sus manos temblaban, la adrenalina comenzaba a bajar, y con ella el peso real de todo lo que había hecho. Pensó en la madrastra, en el poder que tenía, en las mentiras que podría inventar. Pensó en el padre del bebé, en su dinero, en sus influencias. Pensó en sí misma, en lo fácil que sería desaparecerla, acusarla, destruir su palabra. Minutos después, un policía entró al centro de salud. La limpiadora lo vio de reojo y sintió que el mundo se le venía abajo. El miedo volvió con fuerza brutal. ¿Ya la habían encontrado? ¿La madrastra había actuado tan rápido? El agente habló primero con el médico, luego con la enfermera. Finalmente, se acercó a ella. «Necesito que me cuente qué pasó», dijo, con tono firme pero no agresivo. La limpiadora respiró hondo. Sabía que no podía huir. Sabía que este era el momento más peligroso de todos. Pero también sabía que, por primera vez, había testigos, profesionales, personas que podían ver lo que ella había visto. «El bebé estaba siendo descuidado», comenzó. «No lo alimentaban bien, no lo atendían. Yo intenté ayudarlo en secreto, pero cuando me descubrieron, supe que no tenía más tiempo. Si me iba sin él, se moría». El policía la escuchó en silencio, tomó notas, hizo preguntas. La limpiadora respondió todo lo que pudo, con honestidad, sin exagerar, sin adornar. No necesitaba dramatizar. La verdad ya era suficientemente dura. «La mujer que vive con él, su madrastra», continuó, «lo humillaba. Lo trataba como si fuera una molestia. Yo lo vi empeorar día tras día». El policía levantó la mirada. «¿Está consciente de que podría enfrentar cargos por llevarse a un menor sin autorización?» La limpiadora asintió con lágrimas en los ojos. «Sí», dijo. «Lo sé, pero también sé que estaría muerto si no lo hacía». Hubo un silencio pesado. El policía cerró la libreta lentamente. «Vamos a investigar», dijo finalmente. «Por ahora, quédese aquí». En ese momento, el padre del bebé llegó al centro de salud. Entró con paso firme, acompañado por 2 hombres trajeados. Su rostro estaba desencajado. No era el rostro de un hombre furioso, era el de alguien confundido, golpeado por una realidad que no entendía del todo. Al ver al bebé conectado a equipos médicos, se quedó inmóvil. «¿Qué le pasó a mi hijo?», preguntó con la voz tensa. El médico fue directo. «Llegó con desnutrición y deshidratación severas», respondió. «Si hubiera llegado más tarde, el desenlace habría sido otro». El millonario palideció. Miró a su alrededor buscando explicaciones, culpables. Sus ojos se posaron en la limpiadora sentada contra la pared. Durante un segundo, no la reconoció. Para él, siempre había sido parte del fondo, del paisaje. «¿Quién es ella?», preguntó. «Fue quien trajo al bebé», respondió el médico, «y quien probablemente le salvó la vida». Esa frase cayó como una bomba silenciosa. El millonario giró lentamente hacia la limpiadora. La observó con atención por primera vez. No como empleada, no como sirvienta, como persona. «¿Es cierto?», preguntó con la voz baja. La limpiadora levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. «Sí», respondió. Su hijo estaba muriéndose. El silencio se hizo absoluto. En ese instante, la realidad comenzó a resquebrajarse. Todas las certezas del millonario, todas las comodidades, todas las mentiras elegantes que había aceptado sin cuestionar, se tambalearon. No quería creerlo, pero los monitores, los informes médicos, el estado del cuerpo pequeño frente a él, no dejaban espacio para la negación. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó finalmente. El policía dio un paso al frente. «La estamos buscando», dijo. «Necesitamos hablar con ella». El millonario cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado en su mirada. No era ira, era algo más profundo. Culpa. Culpa por no haber visto, por no haber preguntado, por haber confiado ciegamente. La limpiadora observó esa transformación en silencio.
No sentía satisfacción, no sentía victoria, solo un cansancio profundo. Sabía que lo más difícil aún no había pasado, porque la verdad ya estaba afuera. Y ahora todos tendrían que enfrentarla. El hospital parecía otro mundo comparado con la mansión. No había lujo, ni silencios elegantes, ni sonrisas ensayadas. Allí todo era crudo, real, urgente. Las luces blancas iluminaban sin piedad cada gesto, cada expresión, cada emoción que ya no podía esconderse detrás del dinero o del poder. Para el millonario, ese lugar era incómodo. Para la limpiadora, era el primer sitio donde sentía que la verdad tenía espacio para respirar. El bebé permanecía conectado a monitores, envuelto en mantas térmicas. Su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad, pero de manera constante. Cada sonido del monitor era un recordatorio de lo frágil que había estado su vida. El padre se acercó lentamente, como si temiera romper algo con solo mirarlo. Sus manos temblaban. Nunca antes había sentido tanto miedo. «¿Va a estar bien?», preguntó al médico, con la voz quebrada. «Ahora está estable», respondió. Pero lo que encontramos no ocurrió de la noche a la mañana. Esto fue progresivo. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Progresivo, no un accidente, no una enfermedad repentina. Algo que se había construido con el tiempo, con omisiones, con silencios. La limpiadora escuchaba desde su asiento, con la espalda apoyada contra la pared. No buscaba protagonismo, no necesitaba reconocimiento. Lo único que deseaba era que el bebé sobreviviera. Todo lo demás podía venir después, si es que venía. El policía regresó al área de espera con el teléfono aún en la mano. Su expresión era seria. «Localizamos a la madrastra», anunció. «Está en camino». El ambiente se tensó de inmediato. El millonario apretó los puños. Por primera vez no había abogados, ni asistentes, ni intermediarios. Solo él, la verdad y las consecuencias. «Quiero hablar con ella», dijo. «Lo hará», respondió el agente, pero no a solas. Pasaron minutos largos, pesados, casi insoportables. La limpiadora sentía el cansancio acumulado caer sobre su cuerpo como un peso muerto. El miedo seguía allí, agazapado, esperando. Sabía que, aunque el bebé estuviera a salvo, ella aún corría peligro. La historia podía girar en su contra en cualquier momento. Finalmente la puerta se abrió. La madrastra entró acompañada por 2 policías. Ya no llevaba su ropa elegante ni su sonrisa perfecta. Su maquillaje estaba corrido, su cabello desordenado. Aún así, su postura seguía siendo altiva. Sus ojos recorrieron la sala con desprecio hasta que se posaron en la limpiadora. El odio fue inmediato. «Ahí está», dijo señalándola. «Esa mujer me robó al niño. Está loca. Siempre lo estuvo». La limpiadora cerró los ojos por un segundo. Sabía que ese momento llegaría. Abrió los ojos y levantó la cabeza. No iba a esconderse. «Siéntese», ordenó el policía. «Todos vamos a hablar». La madrastra soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo», dijo. «Todo esto es una exageración. Mi esposo sabe que siempre hice lo mejor». El millonario la miró, no con amor, no con confianza, con una mezcla de incredulidad y dolor. «¿Lo mejor?», preguntó. «Nuestro hijo está en ese estado». «Siempre fue débil», respondió ella. «Los médicos lo dijeron». «Los médicos también dijeron que estaba desnutrido», intervino el doctor, severamente. La madrastra se quedó en silencio por un segundo. Luego se recompuso. «Eso no prueba nada», replicó. «Esta mujer lo manipuló. No sé qué le hizo». Todas las miradas se dirigieron a la limpiadora. El policía le hizo una seña para que hablara. Ella se puso de pie con dificultad. Sentía las piernas débiles, pero su voz salió clara. «Yo no le hice daño», dijo. «Yo lo alimenté cuando nadie más lo hacía. Lo cargué cuando lo dejaban solo. Yo vi cómo se iba apagando». «¡Mientes!», gritó la madrastra. «¿Miento?», respondió la limpiadora. «Entonces, ¿por qué estaba así cuando llegó aquí?». El silencio volvió a caer. El millonario cerró los ojos con fuerza.
Cada palabra era una pieza más, encajando en un rompecabezas que había ignorado demasiado tiempo. ¿Es cierto?, le preguntó a su esposa. ¿Lo dejaste sin comer? Jamás, respondió ella. ¿Cómo puedes creerle a una empleada? Esa frase fue el error definitivo. El policía levantó la mano y mostró unas fotografías, imágenes tomadas por el personal médico. Registros, fechas, pruebas. Tenemos evidencia, dijo. Y testimonios. No solo de ella. La madrastra palideció. Su máscara se resquebrajó. Intentó levantarse, pero uno de los agentes la detuvo. Está siendo investigada por negligencia grave y maltrato, continuó el policía. Tiene derecho a guardar silencio. La mujer comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de furia, de derrota. Miró al millonario con rencor. Todo esto es tu culpa, escupió. Siempre ausente, siempre trabajando. Yo tuve que hacerme cargo de todo. Hacerse cargo no es humillar, respondió él con voz firme. No es dejar morir. La limpiadora sintió un nudo en la garganta. No era victoria, era tristeza. Tristeza por un niño que había sufrido tanto sin razón. La madrastra fue escoltada fuera de la sala. Sus gritos se perdieron en el pasillo. El silencio que quedó atrás fue distinto. No era tenso, era pesado, cargado de verdad. El millonario se dejó caer en una silla. Pasó las manos por su rostro, derrotado. No lo vi, murmuró. Estaba frente a mí y no lo vi. La limpiadora no dijo nada, no hacía falta. Horas después el bebé comenzó a reaccionar mejor al tratamiento. Su cuerpo respondía lentamente, pero respondía. El médico sonrió por primera vez. Va a salir adelante, dijo. Esa frase fue suficiente para que la limpiadora rompiera a llorar. Lloró en silencio, cubriéndose el rostro con las manos, dejando salir todo lo que había contenido durante días, semanas, meses. El miedo, la tensión, la rabia, el cansancio. El millonario se acercó a ella. Gracias, dijo simplemente. Ella levantó la mirada sorprendida. Nunca había escuchado esa palabra dirigida a ella en esa casa. No sé qué va a pasar ahora, continuó él, pero sé que sin usted, mi hijo no estaría aquí. La limpiadora asintió sin saber qué responder. No buscaba gratitud, solo había hecho lo que cualquier ser humano debería hacer. El policía regresó una última vez. Necesitaremos su testimonio formal, le dijo a la limpiadora. Y quiero que sepa algo. Lo que hizo fue arriesgado, pero necesario. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que no estaba completamente sola. El amanecer comenzó a asomarse por las ventanas del hospital. Un nuevo día nacía. Para el bebé, para ella, para todos. Pero la historia aún no había terminado, porque salvar una vida es solo el comienzo. Y las consecuencias de la verdad apenas estaban por desplegarse. El amanecer llegó sin hacer ruido, como si el mundo respetara el cansancio de quienes habían atravesado la noche más larga de sus vidas. La luz entró lentamente por las ventanas del hospital, dibujando sombras suaves sobre las paredes blancas y frías. Para la limpiadora esa luz no representaba solo un nuevo día, representaba la confirmación de que había sobrevivido, de que el bebé había sobrevivido, de que la verdad, finalmente, había salido a la superficie. El niño dormía profundamente. No era un sueño agitado ni débil, sino uno reparador, pesado, de esos que solo llegan cuando el cuerpo empieza a sentirse seguro otra vez. El sonido regular de su respiración era ahora el ritmo que marcaba el tiempo en aquella sala. Cada inhalación era una victoria silenciosa. La limpiadora se encontraba sentada a pocos metros de la camilla, con los hombros caídos y las manos apoyadas sobre las rodillas. El cansancio físico comenzaba a cobrar su precio, pero su mente seguía despierta, repasando cada decisión, cada paso que la había llevado hasta allí. Aún le costaba creer que todo fuera real, que el bebé estuviera vivo, que la madrastra hubiera sido expuesta, que ella, una mujer invisible durante toda su vida, se hubiera convertido en el punto de quiebre de una historia tan grande. El millonario permanecía de pie, cerca de la ventana, observando la ciudad despertarse.
Nunca antes había visto ese paisaje desde esa perspectiva. Siempre lo había hecho desde la comodidad de su oficina, desde un auto blindado, desde un avión privado. Ahora lo miraba como un hombre roto, cuestionándose todo. Había pasado horas sentado junto a su hijo, sin decir una palabra, solo mirando ese pequeño cuerpo conectado a tubos y cables. Cada uno de ellos era un recordatorio brutal de su ausencia, de su negligencia emocional, de su ceguera voluntaria. Durante años había creído que proveer dinero era suficiente, que delegar el cuidado era lo mismo que estar presente. Esa mentira se había desmoronado frente a sus ojos. Se giró lentamente hacia la limpiadora. La observó con detenimiento. Era la primera vez que realmente la veía, no como parte del personal, no como un rostro más entre muchos, como una mujer cansada, humilde, con una dignidad silenciosa que jamás había notado. «No sé cómo pedir perdón», dijo finalmente rompiendo el silencio. «No solo a usted, sino a mi hijo». La limpiadora levantó la mirada. No había rencor en sus ojos, solo una tristeza profunda, antigua. «Lo importante ahora es que él esté bien», respondió. «Todo lo demás puede esperar». Esa respuesta, simple y honesta, golpeó al millonario más fuerte que cualquier acusación. Era la diferencia entre alguien que ama y alguien que solo posee. Horas después, llegó una trabajadora social. Habló con el médico, con el policía, con el padre. Tomó notas, hizo preguntas, revisó informes. El proceso avanzaba, lento pero firme. Cada palabra escrita era un paso más hacia la protección del niño. La limpiadora fue llamada a una sala aparte para dar su testimonio formal. Entró con pasos inseguros, sentándose frente a una mesa simple. La trabajadora social la miró con atención, con respeto. «Quiero que me cuente todo», le dijo, «desde el principio». Y la limpiadora habló. Habló de los silencios, de los biberones intactos, de los llantos ignorados, de la mirada apagada del bebé. Habló de su miedo, de su dilema, de la noche en que decidió no callar más. Cada palabra salía cargada de emoción, pero también de claridad. No exageró, no necesitó hacerlo. La verdad era suficiente. Cuando terminó, la trabajadora social cerró la carpeta lentamente. «Usted hizo lo correcto», dijo, «aunque haya sido peligroso». Esa frase quedó grabada en el corazón de la limpiadora. Mientras tanto, en otra sala el millonario enfrentaba su propia transformación. Por primera vez en años, había cancelado todas sus reuniones. Apagó el teléfono. Rechazó llamadas importantes. Nada era más importante que ese niño. El médico se acercó con una expresión más relajada. «El pronóstico es bueno», informó. «Va a necesitar seguimiento, cariño, estabilidad, pero va a vivir». El millonario sintió que las piernas le fallaban. Se sentó, cubriéndose el rostro. Lloró en silencio, sin vergüenza, sin orgullo. Lloró por lo que pudo haber perdido, por lo que casi destruye sin darse cuenta. La limpiadora observó esa escena desde la puerta. No sintió compasión exagerada. Sintió humanidad. Todos estaban aprendiendo algo demasiado tarde, pero aún a tiempo. Días después, el bebé fue trasladado a una habitación común. Ya no necesitaba cuidados intensivos. Su color había mejorado. Su cuerpo, aunque aún frágil, respondía con más fuerza. Cuando abrió los ojos y miró alrededor, su mirada ya no estaba vacía. La limpiadora se acercó lentamente. El bebé la reconoció, no con palabras, sino con una reacción instintiva. Un pequeño movimiento, un sonido suave. Ese gesto fue suficiente para que su corazón se apretara. «Hola», susurró. «Estás a salvo». El millonario presenció esa escena. Algo se quebró definitivamente dentro de él. Comprendió que el vínculo que ella había creado con su hijo no podía ser ignorado ni borrado. No era una amenaza, era un regalo. Esa noche tomó una decisión. Pidió hablar con la trabajadora social y con su abogado, pero no para defenderse, para reconstruir. «Quiero que ella siga cerca de mi hijo», dijo. «No como empleada, como parte de su vida, si acepta». Cuando la propuesta llegó a oídos de la limpiadora, se quedó en silencio.
No era lo que esperaba. No había imaginado ese escenario. Durante toda su vida había sido reemplazable, invisible, y ahora le ofrecían un lugar que nunca había tenido. «No lo hago por dinero», respondió, «ni por un puesto. Lo hice porque era necesario». «Lo sé», dijo él, «y precisamente por eso confío en usted». La limpiadora pidió tiempo para pensar. Necesitaba entender qué significaba ese nuevo camino. No quería que su acto de amor se transformara en una cadena, pero también sabía que el bebé aún la necesitaba. Esa noche, se sentó sola en una banca del hospital. Observó el cielo oscuro. Pensó en su vida antes de todo esto, en las injusticias que había callado, en las veces que había bajado la cabeza para sobrevivir, en el precio que había pagado por ser invisible, y pensó en el bebé. Entendió entonces que su historia ya no podía volver atrás, que había cruzado una frontera que la había cambiado para siempre. No era una heroína, era una mujer que había elegido no mirar hacia otro lado. Al amanecer, tomó su decisión. Regresó a la habitación del bebé. El millonario estaba allí, con los ojos cansados pero atentos. «Me quedaré», dijo ella, «mientras él me necesite». El hombre asintió, con gratitud genuina. Ese día, algo nuevo comenzó a construirse. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue real. El bebé, por primera vez, dormía rodeado de presencia. No de lujo, no de apariencias, de cuidado verdadero. Y la limpiadora, que había sido invisible toda su vida, descubría algo que jamás había imaginado, que un solo acto de amor puede cambiar destinos enteros. El tiempo comenzó a avanzar de una manera distinta después de aquella noche. Ya no era un enemigo silencioso que se llevaba la vida del bebé minuto a minuto. Ahora, cada día representaba una oportunidad de sanar, de reconstruir, de aprender. La habitación del hospital se transformó en un espacio donde el pasado y el futuro se enfrentaban constantemente, obligando a todos a mirar de frente aquello que durante tanto tiempo había sido ignorado. El bebé evolucionaba con una lentitud delicada, pero firme. Sus movimientos se volvieron más coordinados. Su respiración dejó de ser una preocupación constante. El color de su piel comenzó a recuperar un tono saludable. Lucía, por su parte, había dejado de limpiar casas. Estudiaba, trabajaba, crecía. No como símbolo, sino como mujer que había sobrevivido a lo impensable. Y Mateo crecía sano, fuerte, amado. Nunca sabría del lujo que no fue suyo, pero sabría del abrazo que nunca faltó, porque al final no fue el dinero, no fue la medicina, no fue el poder, fue una madre invisible que escuchó un llanto y decidió no mirar hacia otro lado. Cada pequeño avance era celebrado en silencio por la limpiadora, que permanecía cerca, atenta a cada gesto, a cada sonido, como si su presencia fuera un escudo invisible. Para ella, quedarse no fue una decisión fácil. Implicaba exponerse a juicios, a rumores, a miradas desconfiadas. Implicaba convivir con un pasado que aún dolía y con un futuro incierto, pero también implicaba algo más poderoso, la posibilidad de asegurar que aquel niño nunca volviera a ser invisible. El millonario, por su parte, enfrentaba el derrumbe de todo aquello que creía sólido. Sus días ya no estaban marcados por reuniones, contratos ni viajes. Permanecía largas horas sentado junto a la cuna, observando a su hijo dormir, preguntándose cuántos momentos como ese había perdido por elegir siempre el trabajo antes que la presencia. Cada vez que el bebé reaccionaba al sonido de la voz de la limpiadora, algo se apretaba en su pecho. No sentía celos, sentía gratitud y vergüenza. Gratitud porque alguien había estado allí cuando él no estuvo. Vergüenza por haber delegado algo que jamás debió delegar: el amor. Las investigaciones avanzaban. La trabajadora social regresaba con frecuencia, acompañada por informes, evaluaciones y decisiones que ya no podían postergarse. El caso de la madrastra se hacía cada vez más sólido. Las pruebas médicas, los testimonios, los registros de negligencia formaban una verdad imposible de ocultar.
La madrastra desde la distancia intentó defenderse. Acusó, manipuló, lloró, pero su narrativa ya no se sostenía. El sistema que antes la protegía ahora la observaba con lupa, y por primera vez no tenía poder suficiente para silenciar la verdad. La limpiadora fue llamada nuevamente a declarar. Esta vez no tembló, no porque no tuviera miedo, sino porque había comprendido algo fundamental. El miedo no desaparece cuando se hace lo correcto, pero deja de gobernar. Contó su historia una vez más, y cada vez que lo hacía, algo se ordenaba dentro de ella, como si poner la verdad en palabras también la sanara. El bebé, ajeno a todo ese proceso, seguía creciendo. Un día abrió los ojos y sonrió por primera vez. No fue una sonrisa amplia ni consciente. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero para la limpiadora fue suficiente para quebrarse por completo. Se llevó la mano al pecho, sintiendo cómo ese pequeño gesto justificaba cada riesgo asumido. «Mira», susurró, «estás aquí». El millonario presenció ese momento y comprendió que esa mujer había salvado mucho más que la vida de su hijo. Había salvado su capacidad de sentir. Semanas después, el bebé recibió el alta médica. Salió del hospital envuelto en una manta suave, sostenido con cuidado, como si el mundo entero hubiera aprendido, por fin, a tratarlo con la delicadeza que siempre mereció. La casa ya no era la misma. La mansión había perdido su silencio opresivo. Las habitaciones frías comenzaron a llenarse de luz natural. Algunas personas se fueron, otras llegaron, pero sobre todo cambiaron las prioridades. La habitación del bebé fue transformada, no con lujo, sino con calidez, colores suaves, juguetes simples, espacio para el contacto, para el juego, para la risa futura. El millonario participó en cada decisión, no por control, sino por presencia. La limpiadora dejó de ser la limpiadora. Su rol ya no estaba definido por un uniforme, sino por un vínculo. No se convirtió en alguien poderosa, se convirtió en alguien necesaria, y eso, para ella, era algo completamente nuevo. Un día, el padre del bebé se sentó frente a ella, en la cocina, sin trajes ni formalidades. «No puedo cambiar el pasado», dijo, «pero puedo hacerme cargo del futuro, y quiero que seas parte de él». La limpiadora lo miró en silencio. Pensó en todo lo que había vivido, en la injusticia, en el miedo, en la noche en que salió corriendo con un bebé en brazos, sin saber si volvería a ver el amanecer. «Me quedaré», respondió, «pero no para reemplazar a nadie, me quedaré para protegerlo». El millonario asintió. Entendía, finalmente, que el amor no se impone, se cuida. Con el paso de los meses, el bebé comenzó a reír, a balbucear, a extender los brazos cuando veía a quien lo había salvado. Cada uno de esos gestos era una victoria silenciosa contra un pasado oscuro que ya no tenía poder sobre él. La madrastra fue juzgada. La sentencia no borró el daño causado, pero estableció algo fundamental. La verdad importa, incluso cuando duele, incluso cuando incomoda. La limpiadora asistió al juicio solo una vez. No necesitaba venganza, solo necesitaba cierre. Y lo tuvo cuando vio que el sistema, por una vez, no miró hacia otro lado. A veces, por las noches, se sentaba junto a la cuna y observaba al niño dormir. Pensaba en cuántas historias nunca llegan a tener un final como ese. Cuántas voces se pierden en el silencio. Cuántas injusticias permanecen ocultas porque nadie se atreve a hacer lo impensable. Ella había sido una de esas personas que se atrevió, no porque fuera valiente, sino porque no pudo ser indiferente. El bebé crecería sin recordar el dolor, pero llevaría en su historia una marca invisible, la prueba de que el amor puede venir de donde menos se espera. Y la limpiadora, que durante toda su vida había sido ignorada, comprendió algo esencial. La grandeza no siempre está en el poder. A veces está en el acto silencioso de proteger a quien no puede defenderse. La mansión, antes símbolo de frialdad y control, se transformó en un hogar imperfecto pero vivo, y aunque el pasado nunca desaparece del todo,
ya no dictaba el futuro, porque un día una mujer considerada insignificante hizo lo impensable y cambió todo.